Dicen que los mejores momentos llegan cuando menos te lo esperas y que precisamente en esos momentos se pueden cruzar en tu camino personas que pasarán a ser parte fundamental de tu vida. Hoy os traigo la historia de una de estas personas, Moisés Espino. Un gran amigo que tiene el don de dar vida con sus manos a criaturas extraordinarias y seres inimaginables. No hace falta ser un genio para reconocer su genialidad. Su don, aunque lo descubrió de pequeño, no fue hasta hace poco cuando decidió retomarlo y compartirlo con el mundo. Moisés y yo hemos tenido una vida muy paralela, pero hace relativamente poco que nos reencontramos en el camino, y desde entonces se ha convertido en uno de esos pocos amigos que sabes que serán para siempre. Gracias, Moisés, por haberte cruzado en mi camino y por ser un apoyo fundamental en esta gran aventura. Y a ti, que estás viendo este vídeo, espero que la historia de Moisés te inspire para ir en busca de tus sueños, porque si de verdad lo sientes dentro de tu corazón, nunca es tarde para alcanzar lo imposible. Los momentos felices que he tenido, los momentos de lucidez, han sido siempre en el bosque. El estar en el bosque y sentirte acompañado me ha aportado siempre una tranquilidad enorme. Me pasé la práctica totalidad de la infancia imaginando y creando mundos de donde no lo sabía. Lo que más me gustaba era perderme en el bosque, imaginar, ver y sentir todo lo que me ofrecía. Cuando llegas al bosque te das cuenta de que no estás solo. De que los árboles, las plantas, están ahí, pero no como una presencia física con ojos, sino que hay algo que les acompaña, que son parte de su esencia, que se está fijando en ti. Y esa emoción que siento cuando voy a un tronco viejo y cierro los ojos y escucho, me transmite imágenes que se tienen que plasmar. Siento una necesidad imperiosa de plasmarlo. Y si con ello puedo lograr que una chispita cambie en la forma de percibir las cosas o que te sonrías, pues ya para mí eso es un mundo. Ya está, yo ya he conseguido todo lo que tenía que conseguir. Decidí empezar a darles materia en 2 etapas. La primera etapa, de muy chiquitito, empecé a modelar todas aquellas criaturas que se me pasaban por la cabeza. En ese momento yo lo hacía como un hobby, como una manera de expresar lo que sentía. Después, por circunstancias de la vida, pues tuve que dejar de hacerlo. Me puse a trabajar en un trabajo normal, viviendo una vida normal, siguiendo las reglas. Y llegó un punto en el que descubrí que me hacía profundamente infeliz. Y al darme cuenta de eso, un día simplemente decidí volver a ser niño, decidí volver a encontrarme y hacer lo que me gustaba hacer. Pensé, ¿qué es lo que yo disfrutaba más haciendo cuando era pequeño? Y surgió esto, el darle vida con mis manos a una idea, a una emoción, a un sentimiento que yo sentía cuando estaba en el bosque o la montaña, mirando un riachuelo o viendo una hoja caer. El simple hecho de ver una hoja caer me sugería una idea, me sugería un personaje, me sugería una historia y quería plasmarlo. Y es lo que estoy haciendo ahora. Mi método de trabajo es algo complicado y muy sencillo a la vez. Todo empieza yéndome al bosque. Me siento en un lugar tranquilo y simplemente cierro los ojos y dejo que fluya. Los sonidos, la luz, las formas hacen que me inspire y que presienta aquello que está escondido y que yo quiero plasmar. Primero tomo unos bocetos, me llevo una libretita, tomo unos bocetos muy rápidos y después ya pues empiezo a trabajar. Voy armándole, dándole personalidad y poniéndole mi alma en ello. Lo que hago es transmitir esa idea que tengo en la cabeza, pasarla por el corazón y transmitirla a las manos. Y siempre, siempre, siempre el final son los ojos. Cada personaje tiene una historia asociada y esa historia siempre me viene a la cabeza al terminar los ojos, como el broche final para insuflarle el hálito de vida. Creo que esa creencia de tratar a los objetos como seres vivos o con poderes que te van a ayudar
es una forma que tenemos desesperada hoy en día de buscar soluciones fuera de nosotros. Estamos buscando siempre que alguien nos solucione las cosas, cuando en realidad la solución de las cosas las tenemos dentro. Para mí no tiene ningún sentido. Ni se mueven, ni hablan, ni tienen poderes, ni te van a arreglar la vida. Son trocitos de alma. Hemos olvidado que para acercarte a la naturaleza tienes que hacerlo con sinceridad. Ser honestos con nosotros mismos, tener el corazón completamente abierto, sabiendo que es mucho más antigua que nosotros, mucho más sabia, que nosotros no somos más que un granito de arena en un universo gigantesco. Y solo así podrás empezar a darte cuenta de que acercarte a los elementales, a los seres féricos, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencillo que pasarte una vida entera buscando un trébol de 4 hojas o una piedra con un agujero. Que sí que es verdad que es otro símbolo, ¿no? Como de lo excepcional. Buscar lo excepcional para ver lo excepcional. No es tan excepcional, estamos rodeados. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. Creo que debemos volver a la esencia. Son esencia. Entonces, si no volvemos a la esencia pura de entender las cosas como son, sin intentar retorcerlo a nuestra imagen y semejanza, pues encontraremos que es sencillo y que todo el mundo puede hacerlo. Mi consejo para aquellas personas que han sentido alguna vez o sienten actualmente la llamada del arte es que vayan adelante, sin pensárselo 2 veces. Porque por experiencia sé que se sufre mucho. Cuando tu alma está gritando encerrada y tú por unos motivos u otros la encierras o la pretendes enterrar, te duele el alma y llega un momento en el que al final explotas, más tarde o más temprano. Mi más sincero consejo de corazón es que nunca pierdan de vista sus sueños, que vuelvan atrás y piensen qué es lo que les hacía feliz cuando eran niños, y entonces encontrarán que es lo mismo cuando eres adulto. Te encuentras a ti mismo cuando vuelves a ser niño. Me gustaría instar a todo el mundo a que crea en sí mismo y vuelvan a ser niños. Volvamos a poblar el mundo de niños. Volvamos a hacer las cosas de corazón, a jugar, a reírnos. Y hagamos las cosas no solo por el bien nuestro, sino para hacer felices a los demás.